Póngase de pie y vamos a abrir la palabra del Señor allí en el libro de Marcos. Gloria a Dios. En el capítulo 13 vamos a leer en el nombre de Jesús desde el versículo 3 hasta el versículo, para la gloria de Dios, 8. Alabado sea el nombre del que vive, el que reina para siempre. Dice la palabra de Cristo Jesús: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, reprendiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Verso 7: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Verso 8: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Puede tomar asiento en esta tarde. Gloria a Dios. Damos la gloria al Padre por esta bendición grande que nos ha dado de venir a este lugar para adorarle y conocer la palabra una vez más, ya que eso es lo que nos edifica. La palabra es la que nos vuelve a reconstruir y nos vuelve a dar la fuerza perdida. Gloria a Dios. El tema de hoy, hermano, va a ser ese, basado en el versículo 5 del capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Santo es el Dios grande y maravilloso. Aleluya. Gloria a Dios. Miramos a nuestro alrededor, hermano, cantidades de personas, instituciones, grandes, pequeñas, diferentes conceptos, diferentes opiniones. Vemos instituciones que se relacionan con la palabra de Dios, infinidad de creencias, infinidad de suposiciones, llevando siempre un pequeño nombre que se llama Dios. Diferentes opiniones, muchos reinos, muchos dioses. Vemos el pueblo de Israel, hermano, un pueblo que siempre estuvo en desobediencia frente a Dios. Y tratamos, hermano, en este lugar de hablar la palabra de Dios. Tratamos del tiempo que nos dé el Señor en este lugar, aprender de la palabra. Acordémonos que la enseñanza, dice el proverbista, es luz. Y el salmista siempre obedecía a Dios. Él decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Entonces, podemos mirar, hermano, dijimos, diferentes creencias, religiones, instituciones, reinos, diferentes conceptos religiosos. Alabado sea Dios. Pero es rara la persona que está amando a Dios, es rara la persona que está sometiéndose a la palabra de Dios. Y fíjese que esto, hermano, Cristo, cuando Él anduvo en la tierra, cuando Él habitó entre nosotros, entre el hombre y la mujer, Cristo advirtió sobre este peligro. Porque muchos creen que todo aquel que dice Señor, Señor, va a entrar en el cielo. Y eso es una costumbre, hermano, religiosa que el hombre ha aprendido. Un peligro, hermano, que Jesús nos advirtió. Pero que el hombre se ha acostumbrado
que porque aquella persona canta coros, ya es cristiano, ya es hijo de Dios, ya se va al cielo. Que porque aquel hermano o aquella hermana está hablando de la palabra de Dios, ya se va al reino de los cielos. Jesús dice en cierta ocasión: no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué dice Jesús de esto? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Fíjese que la voluntad del Padre de Jesús, pocos la hacemos, son pocos. Por eso dice Jesús: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Muchos son los llamados, pero ¿qué? ¿Muchos los escogidos? Pocos, dice Jesús, los escogidos. Hay una palabra clave que el hombre ha olvidado: escogidos. ¿Sabe lo que es escogidos? Alguien que escoge lo mejor. O sea, yo quiero llegar al cielo, quiero llegar con Cristo, pero no está en mí. Dios, es verdad, ha puesto en mí el querer y el hacer, pero el que va a escoger es Jesús. Es el Dios Padre, el Dios grande y maravilloso, el que va a escoger. Porque dice Jesús que el reino de Dios es como una gran red que pesca toda clase de peces, pero que al salir a la orilla Él va a escoger lo mejor, y lo más pequeño, lo inservible, lo que no es digno de alimento, será deshecho. Jesús dice, hermano, que Él va a escoger a su iglesia, a nosotros, va a escoger. Dos estarán moliendo, mujeres en el molino, dice la palabra, y una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué será eso? Escoger. Dos estarán en el campo, dice la palabra de Jesucristo. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué significa? Escoger. Jesús escoge. Por eso dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Gloria a Dios. Santo es Dios en esta tarde. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Hay un peligro, hermano, que Jesús nos advierte. Él advirtió a sus discípulos en varias ocasiones. Podemos mirar Marcos 13:22, Marcos 13:5 y 6, que Él advierte a sus siervos, a sus discípulos. Gloria a Dios. Jesús respondiéndolos comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Usted puede mirar a su alrededor cómo doctrinas se han levantado y están engañando a muchos. Están levantándose hombres llamados profetas, hombres llamados escogidos, incluso llamándose Jesús mismo, hombres que se han autotitulado hombres de Dios, pero que sus obras, como dice Jesús a los fariseos, hacen las obras de su Padre. Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Vemos en Génesis, hermano, cómo la mujer se dejó engañar de una manera fácil, como quien le quita una paleta a un niño. Simple dice, se arrima Satanás ahí con la mujer y le dice: no es cierto que vas a morir, puedes comer de esa fruta. Y la mujer comió, y la mujer pecó, la mujer desobedeció. Por lo tanto, el hombre también igual pecó delante de Dios. Porque muchos dicen que fue la mujer la que pecó, pero los dos, dice la palabra, que ambos comieron de la misma fruta. Ambos comieron de la misma fruta. No fue la mujer la que pecó, sino dice la palabra que por un hombre entró el pecado y por un hombre sale la salvación. Viene la redención, que es Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Mirad que nadie os engañe. Hoy en día, hermano, como pan caliente se levantan las iglesias, las congregaciones, las doctrinas. De la noche a la mañana se levanta una doctrina diferente al evangelio. Y el hombre, hermano, desgraciadamente anda buscando algo diferente a lo que ha leído. El hombre natural, hermano, dice que no percibe las cosas espirituales, porque para él son locura. Por eso la persona que no ha nacido de nuevo va a buscar un lugar donde se predica carne, donde se permite de todo, donde la puerta es ancha, donde no hay límite,
donde todo es perdonado, donde todo se puede agarrar, donde no hay un stop, donde no hay un paro, no hay un alto. La persona va y se acomoda a ese lugar. Un ladrón se acomoda a ese lugar, hermano, porque son iguales, desgraciadamente, porque están siendo engañados. Este hombre llamado, hermano, Juan el Bautista. Juan el Bautista no era un hombre acomodado a su manera de vivir. Él miraba cómo la gente caminaba en el pecado. Él les decía: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos. Cuando quería la gente ser bautizado por él, le decía él: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Santo es Dios. En otras ocasiones decía: generación de víboras. Esos pocos pastores lo hacen, esos pocos siervos lo hacen, porque el siervo hoy desgraciadamente ha caído en el engaño del enemigo. Ha caído en el engaño que Jesús dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, quizás no digan yo soy el Cristo, pero muchos dicen: esta es la doctrina que Cristo nos dejó. Muchos dicen: este es el evangelio de los apóstoles. ¿Un evangelio fraudulento? ¿Un evangelio apóstata? Muchos dicen: esta es la verdadera iglesia. ¿Una iglesia corrupta? ¿Una iglesia que todo permite? ¿Una iglesia que todo se acomoda al mundo? El evangelio de Cristo, hermano, los apóstoles, los discípulos, los llamados, los escogidos de la iglesia primitiva, ellos predicaban un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios que todo lo perdona, sí, pero que odia al pecado, aborrece al pecado, hermano. Un Dios grande, digno de alabanza, un Dios poderoso. Los apóstoles no predicaban a un Dios fraudulento, ellos no predicaban a un Dios pagano, ni un Dios idólatra. Ellos predicaban a un Dios santo y poderoso. Santo es el nombre de Jesús. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Muchos en esta ciudad he visto cómo han sido engañados de una manera tan sutil, tan sorprendente, que cuando antes profesaban santidad, hermano, hoy están profesando todo lo contrario que dice la palabra que no hagamos. La santidad, dice el escritor, hermano, el siervo de Dios, que sin santidad nadie, absolutamente nadie podrá ver a Dios. Sin santidad nadie mirará a Dios. Jesús dice: no todo el que me dice Señor podrá entrar en el reino de los cielos. Solamente podrá entrar el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que cuando usted haga algo malo delante de Dios, diga y pregúntese: ¿esto es voluntad de mi Padre? Porque muchos hacen fraude, hermano, y estoy con lo mismo, porque nosotros estamos en contra del fraude y del robo y de todo, hermano. Cuando usted cometa un fraude, pregúntese: ¿esto honra a mi Padre? ¿Esto le da gloria a Dios? Porque solamente los que van a entrar en el cielo son los que hacen las obras del Padre Jehová. Alabado sea Dios. Los fariseos tenían una seguridad de que ellos amaban a Jehová el Padre, pero había algo en ellos que los distinguía. Hacían obras diferentes a los discípulos de Cristo. Hacían todo lo contrario a los creyentes de la iglesia primitiva. Por eso Jesús les decía: ustedes queréis hacer o hacen las obras, mejor dicho, queréis hacer las obras de vuestro padre el diablo. Ellos no hacían las cosas de Dios. Ellos no hacían las obras de Dios, sino las obras de su padre el diablo. Gloria al nombre de Jesús. Eso pasa porque muchos han sido engañados, hermano. El diablo en estos tiempos, y yo hablo de lo que miro, hermano, no de lo que me dicen, sino de lo que el Espíritu me da a predicar.
Y hay lugares donde entra el enemigo a la iglesia, a la congregación, y trata como trató con Eva, como trató con Adán, de una manera engañosa. Porque él se viste, hermano, no se le va a vestir con cuernos. Solamente en la lotería se le viste con cuernos, y en las películas con cola de trinche o flecha. En la vida cristiana, en el evangelio de Cristo, no se le va a vestir de esa manera. Se va a vestir, dice la palabra, ¿como qué? Como ángel de luz. Como ángel de luz. Es decir, va a venir con apariencia de evangélico. Va a venir con apariencia de pastor. Él va a venir con apariencia de cristiano. Pero fíjese bien, las obras que él hace lo van a delatar. Las obras que hacían los fariseos lo delataban, hermano, como falsos apóstoles. Las obras de los fariseos y saduceos, hermano, delataban la fe de los fariseos ante Jesús. Por eso Jesús le decía: las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. A causa de estos líderes religiosos, hermano, todavía existe. No se les llama fariseo, pero se les llama ahora falsos profetas. Ahora se les llama, conforme a la Biblia, Marcos 13:22, se les llama falsos cristos y falsos profetas. Gloria a Dios. Andan por donde quiera, tratando de desviar al que quiere servir a Dios. Y es usted el que está, es decir, está en usted que usted quiere obedecer ese engaño. Por eso Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Porque muchos dicen: pero es que todas las religiones llegan a Dios. Unas te llevan a Dios, otras te llevan al infierno. Unos te llevan a la bendición, pero otras te llevan a la maldición. Unas te llevan a la sanidad, otras te llevan a la enfermedad. Otras te llevan a la vida, mientras que otras a la muerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Mirad que nadie os engañe. Esa es la palabra de Dios profética para usted y para mí. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: oh, gloria a Dios, esta es la iglesia. La iglesia mía es la iglesia que se va a ir con Cristo. Los hermanos que estamos aquí son los que nos vamos a ir cuando Cristo venga. Ellos están diciendo lo que Cristo proféticamente relatara. Muchos en mi nombre diciendo dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El enemigo ha venido para engañar, para robar, para matar todo lo que es de Dios. Pero Cristo ha venido, hermano, para darle vida a usted, para darle vida, sanidad, salvación, restauración a su familia. Por eso muchas familias están dentro de las congregaciones muertos, derrotados, destruidos, divorciados, en adulterio, en fornicación, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque cárceles, drogas. ¿Por qué razón? Porque han sido engañados por el enemigo. Y están dentro de una iglesia pagana, de una iglesia carnívora, de una iglesia carnal, de una iglesia que anda conforme su propia consuficiencia, conforme sus propias obras, como los fariseos, hermano. Por eso muchos están siendo destruidos y engañados. Aleluya. ¿Sabía usted que el que se arrimaba a Jesús en aquel tiempo, hermano, era prosperado? En el tiempo de Jesús, hermano, cuénteme de un apóstol, de un discípulo que haya sido destruido. Ninguno, hermano. Todos tenían la victoria en Cristo Jesús. Solamente Judas, por su incredulidad, por su rebeldía, por su avaricia, fue destronado, hermano. Le quitaron el apostolado y fue lanzado al agua de fuego, como muchos hoy en día que se llaman apóstoles, discípulos de Cristo, profetas, pastores, evangelistas, están siendo destronados. Cristo ya les quitó el apostolado, aleluya, y los ha lanzado al infierno, porque han sido más incrédulos que un simple impío. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Jesús. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Así como Judas fue destronado, hermana, así muchos apóstoles ya Dios les ha quitado el apostolado.
Podrán tener en sus casas, en sus oficinas amuebladas, diplomas, títulos, certificados, pero ya Dios les quitó el apostolado. Saúl se sentía rey, hermano, todavía, después de desobedecer, después de ser un blasfemo, después de ser un incrédulo, un ambicioso, hermano. Él ya no era, a causa de su ambición, de su avaricia, él ya no era rey, pero él se sentía rey todavía. Él todavía se sentía rey. ¿Sabe por qué? Porque todavía tiene gente, todavía tenía gente. Por eso muchos hoy en día se creen todavía que Dios está con ellos, pero dice la palabra que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. El Espíritu Santo, el Espíritu de poder, de dominio, el Espíritu que lo santificaba, se apartó de Saúl. Muchos, ya el Espíritu Santo se ha apartado de ellos. Tienen gente como Saúl y se creen reyes como Saúl, se creen pastores y líderes porque tienen gente, tienen brazo de carne, pero ya Dios les ha abandonado. Ya Dios quizá les dé otra oportunidad, pero ya no están capacitados, ya no tienen esa licencia espiritual para predicar y enseñar, porque ellos han sido engañados, hermano, y porque ellos si enseñan, hermano, van a seguir engañando a otros, porque yo siempre he dicho, un falso apóstol va a ser falsos apóstoles, un verdadero discípulo va a ser verdaderos discípulos. ¿Sabía usted que en este tiempo, en esta hora, hermano, a las 3:40 de la tarde de este día domingo, muchos están siendo engañados? Muchos están siendo engañados diciéndole, hermano, el falso líder: no te preocupes, hermano, todo está bien, Dios está contigo, sigue haciendo esas maldades, Dios no va a borrar nada, hermano. Un falso abogado corrupto terrenal lo va a hacer, pero el Dios grande y maravilloso, el abogado de abogados, eso Él no lo va a hacer si tú no te arrepientes. Mientras que tú no dejes de hacer las obras de tu padre el diablo, Dios no va a abogar por ti. Alabado sea Dios. Porque Saúl, hermano, haciendo las cosas que a Dios no le agradaban, Dios nunca lo separó. Dios no pudo impedir que él mismo se clavara su lanza. Dios no pudo permitir, es decir, no pudo meter su mano, hermano, porque no había una disposición en el corazón de Saúl, no había una disposición en el corazón de Judá. Es que Dios quería que Judá se fuera al infierno. No, es que Dios quería que el primer rey de Israel desobedeciera a Dios y se fuera a la perdición y él mismo se muriera. No, es que Dios quería que Ananías y Zafira se murieran en su avaricia. No, Dios dice: he aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. ¿Cuál escoges? Muchos están siendo engañados por falsos apóstoles. Por eso usted entra a la iglesia, usted entra a la congregación, hermano, hermana, jovencito, anciano, y sale igual. Entra todo emproblemado y sale con los mismos problemas. Usted entra enfermo, hermano, y sale enfermo y hasta peor todavía. Usted entra, hermano, con problemas en su matrimonio y sale de ese lugar, hermano, igual o peor todavía, enojado con su esposa o su esposo, porque Dios no está allí. Ese es otro Cristo, el que está en ese lugar. Pero donde Cristo está, hermano, ahí hay luz. Donde Cristo reina, ahí hay salvación, ahí hay sanidad, ahí hay milagro, hay prodigio, hay toda profecía, hermano, cumplida en ese lugar, porque Cristo es el que está allí. Alabado Dios. Venía un paralítico, hermano, ahí cargado por 4 hombres. Venía todo desanimado, venía todo enfermo, aleluya. La gente estaba amotinada, hermano, que movía montañas, sanaba enfermos, limpiaba leprosos, levantaba a los muertos. Y aquel paralítico, hermano, llegó todo enfermo, no podía mover sus dedos, no podía mover su labio, ni sus manos. Pero cuando Cristo miró la fe de aquellos hombres, le dijo: toma tu lecho, levántate y vete.
Y aquel hombre agarró su camilla, no sé de qué sería, de palos o tela o ropa, no sé qué, y se salió, hermano, adorando a Dios, dándole gracias a Dios. Es lo que hace Dios cuando está en la iglesia. Hay señal, hay vida, hay sanidad, hay bendición. Porque muchos, hermanos, en esta ciudad dicen, algunos por ahí dicen, es que Dios te quiere ver así enfermo, es que Dios te quiere ver en la pobreza, es que Dios te quiere ver en limosna, es que Dios quiere verte quejándote. ¿Dónde está en la Biblia eso? Eso lo quiere el Dios de ellos, el otro Cristo. El Cristo de nosotros dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Acuérdense, la bendición de Jehová, hermano, es la que enriquece, aleluya. Y que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay sanidad. Donde está el Espíritu de Dios, hay milagro, hay profecía, hay bendición, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Jesús se fue, hermano. Dice, yo me voy. Pero Él se fue con una preocupación muy grande. Él se fue diciendo, mirad que nadie os engañe. Porque Él sabía, hermano, que en cuanto Él partiera, las ovejas, hermano, después que el pastor fuera herido, las ovejas, decía la palabra, dice la palabra, que serían dispersadas, hermano. Y hirieron a mi Jesús en la cruz del Calvario. El diablo pensó, hermano, que iba a derrotar a Jesús en la cruz del Calvario. Pero Jesús al tercer día se levantó con poder, con autoridad, con discernimiento, con don de espíritu, reprendiendo, hermano, aún al mismo diablo. Alabado sea Dios. Santo Dios. Y Cristo, hermano, al tercer día resucitó para que usted tuviera vida, para que usted tuviera sanidad. Él lleva, dice Isaías, en la cruz del Calvario toda la enfermedad, todas las enfermedades, hermano, que usted tenía, las enfermedades que yo tenía, Jesús me las quitó. Todas las enfermedades que yo tenía, Jesús las borró de mi sangre. Porque el Dios que predicamos es un Dios grande y maravilloso. No es un Cristo falso, no es un Dios de emoción. Es un Dios grande que hace milagros, hace sanidades y prodigios. Ese es el Dios maravilloso que te dice en esta tarde, mira que nadie te engañe, mirad que nadie os engañe, aleluya. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, aquí está la bendición, hermana. Muchos te dirán, hermano, véngase para mi iglesia, hermana, acá yo le doy el privilegio de cantar. Gracias, Cristo. Muchos, dice Jesús, te dirán, acá está Dios, acá está Cristo. Véngase para mi iglesia, hermana, y yo le doy la tesorería. Hermano, tráigase su familia para que ellos canten en mi iglesia. Dios está con nosotros. Si Dios estuviera contigo, las obras de tu padre harías. Pero Jesús dice, las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Un árbol por su fruto, dice Jesús, se va a conocer, hermano. Un árbol bueno no va a dar frutos malos, ni un fruto, es decir, un árbol malo no va a dar frutos buenos. El árbol por su fruto se conoce. Oh Jesús de Nazaret, gracias, Señor. La palabra de Dios, es decir, nos está bendiciendo, hermano. Mirad que nadie os engañe. Jesús se fue al cielo, hermano, sí, con ese temor, porque Él sabía, va a pasar lo mismo que con Eva y Adán. Va a venir el diablo y los va a desviar. Alabado sea Dios. Y así pasa, hermano, así pasó. En cuanto Jesús, hermano, fue crucificado en la cruz del Calvario, miren, los discípulos, dice la Biblia, fueron dispersados. Más adelante lo vamos a ver. Cada quien agarró por su lado porque el diablo los traía, sí, pero ellos confiaban en un Dios grande, en un Jesús vivo, en el único y verdadero Jesús. Alabado sea Dios. Evangelio de San Marcos, ahí mismo adelantito, verso 22, perdón. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún los escogidos. Sabe que cada falso profeta, hermano, cada falso Cristo tiene su peculiaridad, tiene algo que le identifica. Es carismático, sabe hablar, sabe envolver a la gente,
tiene palabrerío, tiene un engaño psicológico, hermano. Tiene un engaño, no hace milagros, Dios no se manifiesta en ese lugar, pero tiene algo que colectivamente engaña a todos. Y todos lo apoyan, porque es un falso profeta. Pero él no va a hacer lo que la palabra enseña. Va a estar en contra de la palabra de Dios. Pero con su sutil engaño, con su vano palabrerío, va a engañar a toda una multitud que le está escuchando. Porque ellos, hermano, han sido capacitados, los falsos profetas, por el enemigo que es Satanás, le han sido capacitados, hermano, para poder engañar, para poder convencer, para poder engañar, como dice Jesús, que nadie os engañe, nadie os engañe. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dios es grande, hermano. Amén. Porque dice que aún los escogidos serán engañados. Vemos como Judas, después de estar con Cristo, después de convivir con Jesús, cómo fue engañado por su avaricia, por su falso convertimiento, con su falsa hipocresía, es decir, con su hipocresía y su falsa fe. Cómo fue entregado, hermano, al mismo enemigo. Porque dice que en cuanto él se comió ese bocado, Satanás entró en ese bocado. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Mirad que nadie os engañe. Hoy en día el cristiano, hermano, anda buscando un lugar donde lo tratan bien, donde el pecado le apapachan, hermano, donde no le digan sus verdades, donde Dios no le hable. Pues métete allá a la sinagoga de la vecina allá o del vecino allá, Dios no te va a hablar nunca, jamás. Dios nunca te va a decir que estás mal ahí, que estás en adulterio o fornicación o que has robado. Porque Dios no está ahí. Ahí está otro Cristo. Ahí está otro Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo: si viniese otro predicando otro evangelio, sea anatema. Otro evangelio al que hemos enseñado, sea anatema. Y las congregaciones hoy en día, las doctrinas no se basan en la palabra de Dios. Solamente se basa en un versículo, pero no en la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Porque, hermano, Jesús, hablando de los últimos tiempos, dice, donde acabamos de leer en el libro de Marcos, hermano, que van a venir tempestades, van a venir terremotos, van a venir guerras, van a venir pestes. Aleluya. Y a causa de eso va a haber engaño de parte del enemigo. Hoy más que nunca el enemigo se levanta para engañar a muchos y doctrinarlos a su creencia. Se han levantado diferentes sectas. Y eso, hermano, está llevando mucha gente al infierno. Un falso profeta no te va a llevar al cielo, te va a llevar al infierno junto con él. Porque son instrumentos de Satanás. Ellos se dejan engañar. Es decir, han sido engañados y ahora son instrumentos. Y para él trabajan. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Porque, hermano, estamos mirando las tormentas, estamos mirando los terremotos, estamos mirando, alabado sea Dios, las guerras, cómo está el país en guerra, hermano. Aún dentro de esta nación los mismos se están matando con los mismos. Ya el hombre estadounidense ya no haya ni de quién cuidarse. Aún mismo allá en Oriente ellos mismos se están matando también, hermano, porque está pasando una confusión, porque la gente no quiere rendirse ante los pies de Jesús, no quiere rendirse ante los pies del Mesías. Por eso, hermano, están pasando estas cosas. Y hoy más que nunca el enemigo quiere que usted sea engañado. Porque en el libro de Amós, capítulo 8, verso 11, dice que habrá un hambre, hermano. Habrá una tremenda hambre, no de pan, y una sed, pero no de beber agua, sino un hambre y una sed de escuchar palabra,
de Dios. Y en estos tiempos podemos decir que esa profecía está por cumplirse, aleluya, porque hay un hambre de palabra, hay una sed de palabra, alabado sea Dios. Porque usted se arrima a una iglesia, ahí no le enseñan el evangelio de Jesús. Usted se arrima a la otra, ahí no le enseñan la palabra de Cristo. Usted se arrima a la otra, alabado sea Dios, ahí no le enseñan la santidad. Usted se arrima a la otra, hermano, ahí no le van a enseñar cómo santificarse delante de Dios. Mire, hermano, qué sinvergüenzada. Usted va a una iglesia y le enseñan cómo adulterar. Usted va a un lugar, hermano, donde no está Dios y le enseñan cómo robar, y le enseñan cómo fornicar, le enseñan cómo hacer maldades, le enseñan cómo tratar a la gente mal y cantar y predicar. Eso, hermano, solamente los hacen los falsos profetas, los falsos Cristos, porque el falso Cristo se da a conocer por sus obras. Pero el Cristo que predicamos nosotros, hermano, no es un Cristo adúltero, no es un Cristo fornicario, el Cristo de casa de alfarero, no es un Cristo ladrón, es un Cristo que todo lo purifica, todo lo perdona, sí. Pero cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, dice la palabra, que Él no te va a despreciar. Alabado sea Dios. Mirad que nadie os engañe. Estamos mirando cómo esta nación, hermano, Estados Unidos, están siendo engañada, hermano, por el mismo diablo, aleluya. Digno de gloria y alabanza. Kennedy fue el que quitó la Biblia de las escuelas. Amén. El presidente Kennedy, engañado por Satanás, que mandó quitar la Biblia, la oración de las escuelas, la palabra de Dios. Hoy está entrando ciudad por ciudad, estado por estado, engañando a líderes, engañando a concilios gubernamentales, a concilios políticos. Satanás se está metiendo, hermano, y está engañando a los líderes, porque él sabe bien, hermano, que si engaña al líder, todos los que le siguen serán engañados también. Mirad, dice el Señor, que nadie os engañe. Ya quitaron la oración del concilio de la ciudad. Las juntas, cada vez que había una junta en la ciudad, yo fui testigo, hermano. Primero teníamos que orar, primero teníamos que encomendarnos al que todo lo puede. Antes de hacer un arreglo político, un arreglo en la ciudad, alabado sea Dios, teníamos que orar primero a Dios. Hoy ya no, porque Satanás ha engañado a los escogidos, a los líderes, porque han venido falsos cristos, falsos profetas, diciendo: ay, hermano, es que todo lo que alaba a Dios, todo lo que respira alaba a Dios, y todo lo que alaba a Dios se va al cielo, toda la música es de Dios. Mentira del diablo. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Alabado sea el nombre de Jesús. Habrá hambre, hermano. Ahorita hay hambre. Se arrima a una iglesia para que Dios lo sane, y lo que hace, que lo mandan enfermo otra vez. ¿Qué es lo que hace si usted va al hospital enfermo, hermano? ¿Qué es lo que hace el doctor cuando usted va al hospital enfermo? ¿Lo manda a su casa enfermo igual? No. Él va a tratar con usted. Si es necesario operar, lo va a operar. Y si tú has venido a este lugar, hermano, usted vas a la iglesia de santidad, tú vienes enfermo de pecado, el Señor va a hacer una operación en tu vida. Él te va a doler la operación, pero Él te va a sanar. El doctor te da medicina para que seas sano. Dios, la palabra, dice el proverbista, que es refrigerio a su hueso, la palabra. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, dice el Señor en esta tarde. Alabado sea el nombre de Jesús, porque va a haber un hambre, hermano, como la hay hoy en día. Hay siervos de Dios que quieren escuchar palabra y no la pueden escuchar en las iglesias, porque no hay. Está como cierto país, andan buscando frijol y no hay frijol. No hay frijol. Muchos sí buscan santidad, hermano, pero están sin pastor.
Muchos sí buscan la palabra, pero van y no la encuentran. Lo que encuentran son obras del enemigo y dicen: yo aquí no radico, esto no es mío, aquí no está Dios, aquí veo el espíritu ajeno, el espíritu del diablo, aquí lo veo. Yo aquí no me quedo, yo me voy. No os unáis con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, dice la palabra. Porque saben las cosas, hermano, el que cree en Jesús, como dice la escritura, dice Juan 7:38, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva dentro de usted correrán, aleluya. Y esos ríos de agua viva, si alguien viene hacia usted, aquella persona va a mirar en usted algo bueno, algo positivo. Va a ver en usted la sanidad. Si usted pone la mano sobre esa persona va a sanarse. Si él tiene problemas, el Dios de grande, maravilloso, va a hacer la obra en aquella persona, porque usted ha creído en Jesús, en el verdadero Jesús, porque en su interior corren ríos de agua viva. Pero muchos, dentro de ellos no corren ríos de agua viva, corren perdición, pecado, falta, desobediencia. Alabado sea Dios. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra: mirad que nadie os engañe. Le voy a decir a usted una palabra y le va a parecer familiar. Hermano, en esta iglesia es la iglesia verdadera. La iglesia vecina es del diablo. Esta iglesia de nosotros es la que se va a ir para el cielo. ¿Le parece a usted familiar? Así dicen muchos. Hermano, esta iglesia es la verdadera, la iglesia de Cristo. Alabado sea Dios. Nosotros queremos ser partícipes de esa bendición de lo alto, que nosotros queremos ser parte de esa bendición. Por eso tratamos de tener la santidad por dentro, por fuera, aleluya, porque el Dios grande y maravilloso, que ve lo de adentro, también mira lo de afuera. Si por fuera no nos santificamos, por dentro mucho menos. Vamos a ir a un ejemplo, hermano. ¿Se acuerda usted? Vamos a hablar no de payasos, vamos a hablar de magos. De magos. ¿Qué significa para usted un mago? Hechicero. Un hechicero, una persona que hace magia. Un brujo, una persona que hace curaciones, una persona que hace señales. Charlatán. Un charlatán, un mentiroso, que engaña a la gente. Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Vamos a hablar de Simón, hermano, el mago. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 8, versos 5 al 16. Ahí relata sobre Simón el mago, un hombre, hermano, que tenía engañado a la gente. Cuando Jesús murió, fue crucificado, es decir, la cruz del Calvario, los discípulos, a causa de la persecución, dice el libro de Hechos, capítulo 8, que los discípulos fueron dispersados, fueron separados, fueron desmembrados. Cada quien agarró por su rumbo. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, hermano. ¿Usted sabe quién fue Felipe, verdad? Un apóstol, un discípulo de Cristo. Este siervo de Dios, hermano, descendió a Samaria, no jugando ni perdiendo el tiempo, hablando la verdad de Cristo, hablando la palabra de Dios. Descendió a Samaria, dice el libro de Hechos 8:5, predicando la palabra de Cristo Jesús. Y en esa ciudad, hermano, había un hombre, alabado sea Dios, llamado Simón. En el verso 9 dice que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado ¿a quién? A la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Mirad que nadie os engañe. Este hombre Simón el mago había engañado a la gente de Samaria, diciéndoles que él era quizá un apóstol, un discípulo, como hoy en día. Yo soy el apóstol, yo soy el pastor, yo soy el evangelista, yo soy el reverendo, yo soy el jefe de los concilios. Pero si usted mira su vida espiritual, no hay nada de llamado, no está Dios en ese asunto.
Simón se hacía llamar un grande delante de Samaria. Pero dice el proverbista que la enseñanza, hermano, es luz, y que la lámpara alumbra los pies, y es lumbrera la palabra de Dios al camino del hombre. Y aquella lumbrera, aquella enseñanza, aquella luz, aquella lámpara llegó a Samaria por un siervo de Dios, porque el siervo de Dios, Felipe, fue predicando a Jesús, y aquella enseñanza alumbró a todos. Aleluya. Alumbró a todos, aún al mismo Simón. Jesús es la luz del mundo. Aquel hombre estaba sacando dinero, hermano, como muchos ahorita sacan del evangelio, dinero para sus carros, sacan dinero para sus casas, para sus cuentas bancarias, sus tarjetas debit, o sus tarjetas de cheque, o como se le quiere, de crédito, hermano, porque andan tras la avaricia, tras el dinero, como Judas, como Saúl. Alabado sea Dios. Pero llegó la luz a Samaria, llegó Cristo, hermano, a Samaria. Y donde llega Jesús, donde llega Dios, hermano, ahí hay liberación. Donde llega el Señor Jesucristo, ahí hay sanidad, hay enseñanza, ahí hay luz, ahí hay prodigio, hay señales, sanidades, bendito Dios, aleluya. Donde está Dios, allí hay libertad. Este hombre, hermano, dice el versículo, vamos a leerlos del 5 en adelante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Imagínense, este siervo de Dios. Verso 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermano, cuando un falso reina en un lugar, no hay gozo, no hay libertad, no hay liberación, no hay sanidad, no hay milagro, no hay prodigio. Cuando un falso profeta, un falso Cristo reina en una congregación, hermano, lo que en ese lugar se mira y se puede ver, hermano, es solamente hambre, es destrucción, es pobreza, es derrota, es enfermedad, es división de hogares, términos de trabajo, hermano, terminaciones de trabajo, destrucción familiar, juvenil de los hijos, hermano. Pero donde está Dios, allí hay bendición. Donde está Jesús, dice que el pueblo se gozaba, hermano, se gozaba porque estaba Dios con Felipe. Es la fuente de agua viva. Gloria al nombre de Jesús. Pero había un hombre, hermano, falso. Había un falso, hermano, profeta, Simón. Engañaba a la gente. Ese no curaba a nadie, hermano, solamente le sacaba el dinerito a la gente, como hoy en día. Pero a la gente le gusta eso, hermano, le gusta el brincoteo, le gusta el baile, le gusta el danzón dentro de la iglesia, le gusta la carne, que se alegre, que se goce, hermano, aunque estén todos enfermos. Están siendo engañados. Por eso Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Felipe tuvo que enfrentarse a este mago, Simón, porque este hombre engañaba al pueblo de Samaria. Pero cuando llegó la luz del evangelio, aún Simón creyó. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice que a el versículo 10, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Cuando oían a Simón el mago, hermano, ¿qué decía la gente? Este es el gran poder de Dios. Cuando ven que el diablo dentro de la congregación está haciendo rebotar a una hermana, a un hermano, balbuceando cosas desagradables, dicen que es el poder de Dios. Pero cuando ven que el Espíritu Santo está haciendo tocando a una persona, dicen que es el diablo, porque no entienden, no disciernen lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y esta gente de Samaria decía que lo que hacía, hermano, Simón, era de Dios. Le decían el gran poder, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.
como mucho tiempo, hermano, están engañando a mucha gente dentro de las congregaciones grandes, donde a ojos vistos les quitan el dinero a la pobre gente. Pero Dios, Jesús, el Jesús que predicamos nosotros, el Jesús que yo predico, este Jesús no te quita el dinero. Este Jesús, hermano, no te quita tus casitas. Este Jesús que predicamos en casa del alfarero no te quita, hermano, tus carritos. Lo que este Dios grande y maravilloso, este Jesús de Nazaret te quita es el pecado, te quita el deseo de pecar. Este Jesús que predico, hermano, lo único que Él te quita, alabado sea Dios, es el deseo de seguir adulterando, el deseo de decir mentira, el deseo de decir maldades, grosería. Ese es el Cristo grande y maravilloso que predicamos. Eso es lo que Cristo te va a quitar solamente. No te va a quitar el dinero, mucho menos el bienestar de tu familia, mucho menos la felicidad de tu hogar. Él ha venido a unir, no a desunir. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Poder de Dios. Y dice que los apóstoles, hermano, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y aún, hermano, este hombre Simón creyó y fue bautizado. Es otro mensaje. Hipócritamente, una conversión de este Simón. Es otro mensaje. Pero había otro hombre, hermano, llamado Bar Jesús, y otro Elimas, que eran magos también. En el libro de Hechos, ahí mismo, en el versículo 12 del capítulo 13. Alabado sea Dios. Aleluya. Hechos capítulo 13. Vamos a leer del versículo primero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Es que en una iglesia debe haber profetas y maestros. No es que digamos que los profetas son falsos. Hay profetas de Dios y profetas del diablo. Los profetas de Dios son los verdaderos. Dice que había profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. O sea, hermano, había hombres de Dios en ese lugar, hombres verdaderos que alababan a Dios. Dice que ellos, hermano, el Espíritu Santo les había ayudado para que ministraran al Señor en ese lugar, para que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra a que los llamó. Santo es el nombre de Jesús. Pero en ese lugar, hermano, verso 5 dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. 6. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto vago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Mire, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Es que un verdadero, hermano, un hombre prudente, un hombre que tiene temor de Dios, que desea conocer a Dios, no se deja engañar. Un hombre que tiene temor y que quiere servir a Dios de verdad, no se va a meter a un lugar donde Satanás reina. Él va a salir de ahí huyendo. Él va a salir de ese lugar, hermano, y no se va a quedar ahí, porque sabe que si se queda va a ser destruido. Y este hombre, hermano, alabado sea Dios, este procónsul conocía a este Bar Jesús, y conocía también a este hombre Elimas, el mago. Conocía a las personas. El hombre va a conocerle a usted por sus frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Alabado sea el nombre de Dios. Y este Sergio Paulo, el procónsul, conocía a Bar Jesús. Alabado sea Dios.
a este falso profeta. Pero él por esa misma razón procuró llamar a Bernabé y a Saulo para escuchar la palabra. Un verdadero cristiano no se va a meter a un lugar donde Satanás está reinando. Un verdadero hijo de Dios, hermano, no va a ir a anidar a un lugar donde el enemigo lo va a destruir. Él va a huir de ese lugar y va a querer hablar con aquellos que predican santidad. Dios trabaja de esa manera en la persona, hermano. Y Sergio Paulo, el procónsul, hermano, mandó llamar a Bernabé y a Saulo, es decir, a Pablo el apóstol. Alabado sea Dios. Pero había un hombre, hermano, que era quizá compañero de este Bar Jesús, que se llamaba Elimas el mago. Les resistía, les era de estorbo, era un tropiezo para el camino. Dice el verso 8: pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. No quería que el procónsul, hermano, conociera la verdad. Por eso los falsos profetas, los falsos cristos trabajan de esa manera en su vida, que lo apartan a usted de la fe, lo quieren apartar del evangelio, como a este procónsul, hermano. Este hombre, hermano, Elimas el mago no quería que el procónsul fuera salvo, porque sabía que el procónsul, hermano, tenía un corazón que buscaba a Dios, que quería conocer la palabra. Y Dios sabe, hermano, también el enemigo sabe que usted quiere conocer la palabra de Dios. Por eso el enemigo va a hacer hasta lo imposible para sacarlo de este lugar. Aún la familia, hermano, aún el hermano, la hermana, el anciano, el diablo va a hacer hasta lo imposible para sacarlos, hermano, para destruirlos. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo le dice, el verso 10, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Hasta cuándo, hermano? Alabado sea Dios. El enemigo no es el único que no se cansa, hermano. Él tiene refuerzos. Él va a enviar a uno, y si no puede con ese, envía a otro, y si no puede con ese también, le envía a otros más. Pero lo va a querer sacar, hermano. Lo va a querer destruir. Lo va a querer llevar a un lugar donde Él reina, donde Él está permanente, donde Él se mueve, alabado sea Dios, y hace creer como Simón el mago a la gente, hermano, que es el poder de Dios que lo mueve, y es el mismo diablo que los hace gritar allí. Cierta ocasión, hermano, escuchaba por ahí, hermano, en un lugar, en una congregación, en una sinagoga, cómo el diablo, hermano, movía a algunas personas. Fui testigo, hermano, cómo el enemigo hacía gritar con lamentos, hermano. Dios, si te da un don de lenguas a ti, es para que tú glorifiques a Dios. Es para que tú hables profecía. Es para que tú te edifiques. Es para que tú edifiques a la iglesia. Pero nunca Dios te va a hacer lamentarte, tirar gritos, alaridos de dolor, de agonía, de sufrimiento. Eso lo hace solamente el diablo cuando está en la vida de esa persona. Porque yo he visto el poder de Dios derramándose, hermano. Cuando la persona es tocada por el Espíritu Santo, empieza a adorar a Dios, empieza a hablar lenguas, empieza a darle la gloria a Dios. Y esas lenguas, hermano, son de edificación. Aunque nosotros, algunos no la entienden, hermano, esas lenguas son de edificación para la iglesia. Y es de adoración para Dios. Estamos terminando, hermano, ya estamos a unos momentos. Alabado sea Dios. Miren lo que le pasó a Elimas. Vamos a seguir leyendo. Verso 10. El 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, le dice a Elimas, Saulo, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Muchos, hermanos, están cayendo en tinieblas, líderes, apóstoles,
falsos profetas, falsos Cristos, porque están engañando al pueblo. Por eso muchos están destruyendo sus vidas. Alabado sea Dios. Por eso Dios les manda juicio, por esa razón, porque están engañando a otros, y de esa manera Dios trabaja con su pueblo. Alabado sea Cristo. Aquel hombre, hermano, falso, cayó ciego, hermano, y él buscaba quien le condujese de la mano. Pero el verso 12 dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Eso es lo que Dios nos dice: mirad que nadie os engañe. La doctrina de Cristo, hermano, de Cristo Jesús el Señor, es esta: que amemos al Señor, que nos abstengamos del pecado, que nos reconciliemos con Cristo, que busquemos las cosas de arriba, que no busquemos lo material, que no pensemos nosotros conforme nuestra costumbre, sino que pensemos de acuerdo a la palabra de Cristo Jesús. A esto hacías Felipe, Pablo, antes llamado Saulo, y ellos fueron usados tremendamente por Dios. No hay necesidad de engañar a la gente con falsos trucos. Este es mi mensaje para YouTube. Este es mi mensaje para la iglesia local y para la iglesia de esta ciudad de Carolina del Norte. Yo quiero decirle: no hay necesidad de hacer trucos, no hay necesidad de hacer charlatanerías, no hay necesidad de engañar a la gente para quitarle $1 a la persona. Lo que necesitamos que hacer nosotros es someternos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que se va a glorificar en nuestras vidas. La palabra es la que va a transformar a la persona. La palabra de Dios es la que va a sanar al enfermo. Es la que va a sanar, la palabra de Dios, al atribulado, al que viene afligido. La palabra de Dios es la que va a hacer la obra sobre él. En esta hora póngase de pie en el nombre de Jesús. Damos la gloria al Señor. Gracias. Gracias por su visita en esta tarde. Queremos decirle que nadie lo engañe a usted.